Un mensaje de solidaridad y esperanza a toda la familia de Identity Life and Sports. Dr. García te saluda de todo corazón. Hoy, continuando con nuestra serie Agilízate, episodio número 10, te traigo un tema muy importante, distrés. No te rindas. Nuestro libro sagrado, por miles de años, ha enfatizado que el afán, la preocupación, la angustia no son los mejores amigos, por lo cual se ha enfocado en tratar de que nosotros nos despojemos de ella, pero el ser humano insiste y lo tiene ahí adentro, como un sufrimiento colapsado. De hecho, la ciencia se ha encargado de tratar de desvelar esa dimensión espiritual. En el año 1920, Walter Kahn, médico norteamericano, se encargó de desarrollar una teoría de la reacción de supervivencia. ¿Por qué? Porque vivimos en una amenaza. En amenazas, situaciones de amenaza que se presentan de pronto de forma cotidiana o eventualmente cuando enfrentamos un animal salvaje o cuando alguien sale con un arma en un momento que no esperamos hacer un tipo de daño o atraco, o también, ¿por qué no?, cuando estamos conduciendo y se nos atraviesa de pronto un carro al frente. Todas esas situaciones son situaciones de amenaza y desarrollan en nuestro cuerpo, en nuestro ser humano, una reacción de huida o lucha. Esta reacción implica en nuestra fisiología algo muy importante, una respuesta que sin lugar a dudas es automática, es involuntaria, es donde nosotros o huimos y salimos corriendo energéticamente o de pronto quedamos inmóviles. Al quedar inmóviles, obviamente quedamos en silencio o muchas veces quedamos totalmente en shock. Y la tercera es batallamos en contra de la situación, contra de la persona que tiene el arma, en fin. Pues luego, en 1950, después de esta teoría de la reacción de supervivencia, Hans Selye, médico austriaco, especializado en Hopkins, por cierto, este médico desarrolla una investigación profunda de por qué el ser humano se encuentra diariamente en la búsqueda incesante de esas situaciones de amenaza, lo cual llega a desarrollarlo y encuentra que esto provoca un desgaste continuo diario en nuestro ser humano, lo cual es el llamado distrés. Ese desgaste continuo va a causar obviamente problemas irreparables. Entonces, es cuando nosotros recordamos en esta serie, cuando yo hablaba de la zona de confort, esa toxicidad mental que nosotros no las creemos. En vez de volar alto como el águila y estar arriba de la tormenta, mirar hacia abajo y poder explorar esas oportunidades, enfocarnos donde debemos enfocarnos. En fin, ahorita cuando ya entramos a unir ciencia y dimensión espiritual, es cuando podemos tener en cuenta algo muy importante. Hay que reconocer, hay que enfocarnos, óiganme bien, en reconocer el por qué el ser humano vive en esa situación de amenaza constante, vive enfocado allí, buscando situaciones de amenaza. ¿Ok? La causa es muy importante y también saber las consecuencias de ello. Y por último, yo quiero en este día darles un tip muy importante, porque esas consecuencias hacen mella. Entonces, las causas, entre ellas, lo primero, lo más importante es saber cómo funciona nuestro cuerpo humano para unir esa dimensión espiritual. Es cuando encontramos dentro de nuestro cerebro una estructura que se llama amígdala. No confundan la amígdala que tenemos todos aquí en la región de la garganta. Es una amígdala que se encuentra en estructura a nivel cerebral cerca del lóbulo temporal. ¿Qué pasa con esta amígdala?
Yo la llamo personalmente casillero del enemigo oculto. ¿Por qué la llamo así? Porque es un depósito. Ahí guardamos todas esas experiencias, todas esas emociones que nos hacen daño. ¿Como cuál? Como las emociones de ira, irritabilidad, rabia, odio, basados en afanes, preocupaciones, angustias, y ahí van depositándose. En un momento dado, estas y cada una de ellas están esperando en alerta, en expectativa, que nuestros sentidos, órganos de los sentidos, que están totalmente mal enfocados, porque miren una realidad totalmente inconsciente, pero es totalmente diferente a la verdadera. Estas y cada una de ellas están esperando que se activen por cualquier tipo de reacción entre los órganos de los sentidos que oímos, que observamos, se disparan y ocasionan una inestabilidad. Esa inestabilidad que se produce obviamente va a causar totalmente un cambio en nuestra mentalidad. De hecho, al analizar muy bien esta amígdala o este casillero del enemigo oculto, como yo le digo, en un momento dado explota, nos causa daño y es consecuencia a esa mentira que nos hemos creado nosotros mismos. Por esa ignorancia de depositar en el casillero toda esta cantidad de tóxicos y van a explotar en los momentos que nosotros menos desearíamos conscientemente. Ok, entonces, ¿qué pasa? Vivimos en un secuestro. Este secuestro es un secuestro de la amígdala, un secuestro amigdalino, constante. Y para ello debemos entender claramente, claramente, que debemos ser conscientes de ese secuestro amigdalino y sus consecuencias. Entonces, las consecuencias de vivir constantemente en amenaza son aquellas en las cuales nos distraemos en otro tipo de enfoque. No nos enfocamos en lo que verdaderamente debemos, sino en lamentaciones, en el pasado, en el que, ay, si yo hubiera, si no hubiera. Y adicionalmente a eso, nos angustiamos por el futuro, sin necesidad alguna, porque tenemos una realidad objetiva al frente donde enfocarnos. Esa distracción que estoy hablando es una distracción cerebral, científicamente llamándola nosotros a nivel médico red neuronal por defecto, en inglés default mode network. Nos enfocamos allí totalmente distraídos en esas cosas que nos van a hacer daño, en esos factores que nos van a activar esa caja que tenemos ahí explosiva, esa amígdala que yo le llamo casillero del enemigo oculto. Cuando esto ocurre y se dispara, obviamente no nos enfocamos donde debemos estar aquí y ahora, nos enfocamos en el pasado, en el futuro. ¿Qué pasa también? Totalmente se desactiva a nivel cerebral, la función ejecutiva del hemisferio cerebral izquierdo, corteza cerebral que nos ayuda a la productividad, a la creatividad, al aprendizaje, a la capacidad plena. Y entonces es allí donde nosotros debemos colocar de parte nuestra esa siguiente oportunidad de enfocarnos como debe ser. Sin embargo, no lo hacemos. Otra consecuencia que llega es esa voz interna punitiva. Esa voz interna punitiva que nos dice, cometes errores, tienes que tener ira, no sirves. Obviamente hay salidas, pero nosotros no deseamos, porque pensamos que no la merecemos, esa salida. La segunda es la voz interna de dependencia. Dependemos de todo, dependemos de la novia, del novio, de los padres, dependemos de todo para ser libres, para liberarnos de toda esa cantidad de factores que tenemos en ese casillero. Y esa voz interna de dependencia, ¿saben una cosa? Nos ocasiona daño. ¿Por qué? Porque sí tenemos salida, pero ¿sabes qué? No la deseamos encontrar porque tenemos que estar dependientes de esa persona. Qué increíble como consecuencia trae todo esto. Y la última, que es muy práctica para la juventud hoy día, y es la voz interna
de la desesperanza. Oh, my. Esa desesperanza donde uno llega a tomar un examen, llega el estudiante y cuando llega el examen después de haber estudiado 2 o 3 semanas, resulta que se le olvidó todo, no sabe nada. Y cuando llega y sale del examen dice, oh, yo sé todas estas respuestas. Pero ¿sabes por qué? Porque la desesperanza, esa voz interna, te está diciendo no sirves, no tienes nada, no sabes nada, no tienes ningún conocimiento. Y también esta persona en ese momento dice, yo no tengo ninguna salida, tengo una autoestima totalmente baja. ¿Por qué la autoestima baja? Porque las células cerebrales en este tipo de manejo, en este tipo de consecuencias, ¿sabes qué ocurre? Hacen un shutdown, se apagan, no producen los neurotransmisores que deben producir. Y sin lugar a dudas, sin la producción de neurotransmisores como dopamina, serotonina, vive totalmente down, vive totalmente apagada la persona. Sin lugar a dudas, existe un mecanismo importantísimo por esta baja de neurotransmisores, es la depresión, la ansiedad depresiva, e incluso las personas llegan muchas ocasiones a tener pensamientos de suicidio. Es algo tan patente, tan tangible hoy día, que yo diría por estadística que más de 250 o más de enfermedades actuales son consecuencia de estar viviendo este tipo de reacciones. Pero si se dan cuenta, no son reacciones como las que expliqué inicialmente, reacción de supervivencia, porque hay un animal, porque hay un carro que se interceptó cuando estaba conduciendo, o no es el animal salvaje, que son reacciones de miedo normales que se presentan. Son reacciones que van mucho más allá, porque no hemos creado esquemas mentales que nos llevan a la mentira, que estamos creyéndola y estamos pensando que estamos en una zona de confort, y se dan cuenta científicamente cómo se demuestra. Es sin lugar a dudas consecuencias que debemos tener en nuestras mentes para poder regularlas. En este episodio les he tratado de enfocar el tema claramente del distrés, de sus causas, de esa inestabilidad constante y las consecuencias de vivir esos estados emocionales. En la parte 2, que de la próxima semana, voy a compartirles a ustedes cómo afecta todo esto en estos factores importantes que tenemos a diario para que nos desgaste continuamente, nos produzca enfermedades, y así mismo le voy a comentar cómo poder evitarlo de una manera científica y espiritual. De todo corazón, Dr. García. Nos vemos la próxima semana. Si te gustó este video, dedito arriba. No olvides compartirlo. Y acuérdate, nuestro Dios está con nosotros. Dios te ama. De todo corazón, Dr. García. Síguenos en nuestras redes.